Datalogía by Cognizant. Alberto Pérez. El futuro es ahora. Bienvenidos a este rincón del ecosistema laboral. Observen con atención. Aquí, en la espesura de la selva de cristal y silicio, habita una especie singular, el trabajador contemporáneo. Durante décadas, este primate laborioso ha dominado su territorio mediante el uso de herramientas rudimentarias, la hoja de cálculo, el correo electrónico, la reunión intermitente. Pero algo está cambiando en la penumbra de los centros de datos. Una nueva criatura, silenciosa e invisible, ha irrumpido en este hábitat. No tiene sangre, no duerme, no respira. Es el algoritmo, una entidad autómata que acecha las tareas rutinarias, capaz de devorar procesos milenarios en una fracción de segundo. ¿Estamos ante una simbiosis perfecta entre el hombre y la máquina? ¿O asistimos quizás al ocaso de una forma de vida que creíamos eterna? ¿Es esto real? ¿O es un agente conversacional de voz el que puede hacer esta introducción y sustituir al presentador de este programa? Alberto, buenos días. Buenos días, Jorge, Raúl, perdona, ¿qué tal estás? Qué buena presentación con el hombre en la tierra aquí sonando y fascinando terriblemente a la audiencia, porque me ha encantado la presentación que has hecho. Vas a tener que venir más veces al programa como colaborador nuestro para hacernos disfrutar. Raúl Gómez es Enterprise Architect del Banco Santander. Gracias por estar otra vez en Datalogía. Encantado. Y para hablarnos de algo que es excepcional hoy en día, ¿no? Cómo vamos a hacer esa gestión del cambio y cómo le hemos titulado al programa de hoy El ser humano y la IA. Por eso hemos puesto la famosa sintonía del gran programa, que había momentos en los cuales me recordabas a Félix Rodríguez de la Fuente, El hombre y la tierra. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí otra vez. Como decía, esto podría haber sido un agente conversacional de voz, pero no sé si ese agente podría simular el constipado que traigo hoy. Con lo cual... Seguro que sí, ¿sabes? Que al final le vamos metiendo ahí una serie de tonos y de temperaturas que pueden hacerlo, pero ha estado genial. Y te agradezco mucho porque lo preparamos casi sin tiempo y decidimos entre todos. Tenemos un preprograma que hacemos, siempre que hacemos este programa nos juntamos, hablamos de las cosas, decimos lo que queremos expresar y pues surgen ideas como esta. José Manuel Zafra, Cognizant, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, muchas gracias. Te veo muy bien. Desde que te estás dejando esa barbita tan chula, te vas pareciendo cada vez más a mí, ¿eh? Ojalá. Dentro de poco te veo aquí sentado, eso estará bien. No estaría nada mal. Oye, pues muchas gracias por invitarnos otro día aquí a este programa, donde creo que hoy vamos a tratar temas muy, muy importantes, donde vamos a hablar del ser humano, de si somos robots, si somos inteligentes, sobre las cosas inteligentes que ayudan a que los humanos volvamos a ser inteligentes, y vamos a divertirnos hoy. Va a ser un buen programa. Muy bien, seguro, como siempre. Vanessa Blázquez, Head of Process Automation for South Europe de Cognizant. ¿Qué tal estás? Un placer estar aquí, muchas gracias, Alberto. ¿Es tu primera vez en radio? Es mi primera vez, sí. ¿Y no estás asustada? Estoy bastante asustadita. Seguro que se te pasará en un ratito, porque esto lo que hacemos es que la gente entre en calor perfectamente. Y luego tenemos a Jorge Ogallar, que es Process Engineer en el grupo BP, Banco Santander. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿También la primera vez en radio? La primera vez, sí. Estoy aquí todavía adaptándome aquí el veterano al contexto. Es Raúl. Sí, es el que me ha liado a venir, la verdad, y me ha dicho que es muy divertido. Entonces yo, si el plan es divertido y con Raúl, pues me apunto. Pues estupendo. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa de Datalogía, que patrocina Cognizant, una gran empresa a la cual todos tenéis que seguir a través de su página web porque hacen cosas maravillosas, y vamos a entrar en harina y en turrón porque el programa es vuestro. Estamos hablando de un concepto que es verdaderamente vital.
el ser humano y la IA. En programas anteriores hemos hablado de esto, pero ahora quiero que seáis realmente disruptivos. Comenzamos por Vanessa. ¿Te parece bien? Me parece genial. Muy bien, pues venga, acércate un poquito al micrófono para que te escuchen bien nuestros oyentes. Bueno, vamos a empezar como principal objetivo de nuestro programa hoy era hablar sobre todo de procesos, ¿no? Y cómo la IA se nos está enfocando sobre todo a ver cómo estos procesos están cambiando, ¿no? Desde mi punto de vista más tecnológico, yo veo que todos los avances con la inteligencia artificial nos está llevando a un camino un poco empedrado, ¿no? Yo no sé qué opináis el resto en cómo vamos a llegar a que todos estos procesos se nos estén acomodando un poco más al sentido de la IA y cómo nos va a proporcionar que nosotros como personas no estemos tan implicados en los procesos, ¿no? Bueno, yo sí que veo una diferencia cuando hablamos de inteligencia artificial o hablamos de algoritmos y hablamos realmente de procesos, ¿no? Y el mundo de los procesos a mí me fascina. Es un mundo realmente fascinante, ¿vale? Porque cuando hablamos de procesos, más allá de código y de algoritmos, visualizamos procesos físicos, ¿no? Visualizamos la típica cadena de montaje, ¿no? La revolución industrial del siglo XIX, esos primeros procesos en esas líneas de montaje y cómo hemos llegado a utilizar la tecnología, ¿vale? Para tener algo totalmente etéreo, ¿no? Y entonces eso es lo que tiene un poco esos procesos, ¿no? En el que no solo aplicamos software, sino que también visualizamos el componente máquina como tal. Y para mí eso es lo fascinante. Yo siempre aquí recuerdo el anuncio de un gran fabricante de software que durante los años 80, en aquella revolución de los ordenadores personales domésticos, publicó un anuncio en un periódico estadounidense en el que describía una situación de dos personas observando una obra, una máquina retroexcavadora, concretamente, y una de las personas que estaba observando aquella obra le decía a la otra, lástima por esta culpa de esta retroexcavadora, 20 personas con 20 palas podrían estar haciendo el trabajo. Y la otra, ante esa afirmación, se le queda mirando y dice, si es por eso, tus 20 palas estarían quitando el trabajo a 200 personas con 200 cucharillas. Y un poco va de esto, afrontar la forma más eficiente, o sea, la forma más eficiente de afrontar una tarea, tanto en los procesos y la tecnología que aplicamos para automatizar un proceso va de cómo eficientamos una tarea concreta. Y la tecnología ayuda al humano a que se pueda dedicarse a otras cosas. De esto ya lo hemos hablado también, ¿no? Y para mí ese es el descubrimiento de todo esto. ¿En qué medida aplicamos la tecnología con un propósito real? Y el propósito real es liberar a los humanos de esas tareas repetitivas, rutinarias, para poder hacer lo que mejor se nos da. Lo que de momento las máquinas sabemos que no pueden clonar, que es nuestra capacidad de creatividad, de empatizar, de sentir, de transmitir. Jorge, ¿crees que nos van a mandar a casa con una renta básica universal o que los presupuestos generales del Estado nos van a hacer llegar un dinerito a casa y vamos a vivir en los mundos de Yuppie? En un paraíso, ¿no? En ese Edén de donde no tendremos que trabajar. Pero bueno, entonces no sería divertido. Yo creo que el ser humano ha buscado siempre, pues como decía Raúl, un propósito y un valor, ¿no? Y ese valor va a estar divertido tanto hacerlo, integrarlo, como encontrarlo, ¿no? Entonces, no estar haciendo nada y que las máquinas trabajen por nosotros no duraría poco. Nos vamos a complicar nosotros mismos. Y lo que a mí me encanta del trabajo de procesos es integrar precisamente pues esa tecnología, esa capacidad en el trabajo de las personas y en las empresas, ¿no? Y esa simbiosis, que es lo que estamos viendo ahora, cómo estas tecnologías que tienen unas capacidades nuevas, ¿no? Que ya lo hemos vivido antes, decía Raúl, sobre la empresa industrial. Lo divertido ahora es la velocidad y que en los procesos digitales pues no son tan transparentes como
como lo vemos en el mundo de la fabricación, donde ves lo que está pasando, ¿no? Y eso lo hace entretenido. Pero el impacto en las personas yo creo que es clave tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Y como decíamos, ese miedo a me van a quitar el trabajo, y si vamos a tener la capacidad de descubrir esos nuevos trabajos donde hoy en día el ser humano aporta valor, pero no estamos todavía haciéndolo, ¿no? Y yo creo que la tecnología nos tiene que abrir oportunidades, nos tiene que abrir posibilidades, ¿no? De hacer cosas nuevas y encontrar ese espacio donde el ser humano es muy bueno. Y yo creo que la máquina pues no nos la va a quitar, ¿no? ¿Podemos establecer una comparativa para que la audiencia lo escuche y lo entienda? De decir, el proceso es un algoritmo analógico y el incentivar en la introducción de la tecnología es crear nuevos algoritmos digitales. Pues mira, yo te cuento. Antes estábamos tomando un café, antes de llegar aquí, y estábamos ya hablando de esto un poco, de esta pequeña tertulia. Y siendo cierto lo que comentas, yo le pondría un pequeño matiz. Cuando había caos, llegaron los procesos para poner orden. Lo que nos ocurrió con los procesos es que nos convertimos en robots del orden. Es decir, nos puso el orden, pero seguíamos haciendo automatizaciones. Y lo que nos ha pasado, y lo comentaba yo antes por experiencias propias, es que hemos tenido una tecnología de procesos que nos han convertido una cuenta de correo en una cuenta de spam, donde tenemos que procesar cantidades ingentes de información para poder tomar decisiones, pero que no somos capaces de tomar buenas decisiones porque no somos capaces de analizar tanta cantidad, y hemos sido siempre reactivos a la máquina y a lo que pasaba. Siempre nos hemos pasado la vida analizando lo que ha pasado para entender el futuro. Creo que lo que nos llega ahora es algo que nos va a poder anticipar el futuro y tomar decisiones a futuro. Y esto es lo que nos está aportando esta nueva revolución 5.0 de los procesos. Procesos que te anticipan lo que va a pasar para que hagamos lo importante que hace el ser humano, que es tomar la decisión correcta y que no hay una máquina que la tome por nosotros. No creo en esto de que las máquinas son las que van a tomar las decisiones, no lo creo. Estamos hablando de la Revolución 5.0, de la Revolución 5.0. Que la Unión Europea ya lleva trabajando en este tiempo, y habla de que es el man in the loop, no man on the loop, que son dos cosas diferentes, ¿no? Dentro de. Estamos ahí metidos. ¿Creéis que la gente está preparada para estar dentro de? Porque sí que hay un debate en la sociedad si la inteligencia artificial va a desplazar a aquellas personas que no estén con las herramientas en la mano para trabajar. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que vamos a vivir dos grandes situaciones, ¿no? Yo no creo que nos vaya a desplazar, y desde el punto de vista tecnológico, los desarrolladores, toda la gente ingeniera, etc., vamos a seguir teniendo un trabajo, eso está clarísimo, porque al final seguiremos siendo los que haremos que esta inteligencia artificial o todo lo que venga siga creciendo. Esto va a ser así. Pero creo que además esto da muchísimo más valor a todo aquello que son trabajos manuales, tenerlo en cuenta. Es decir, ahora mismo todo lo que conlleva un trabajo manual, un carpintero, un fontanero, etc., está cobrando muchísimo más valor de lo que teníamos anteriormente, que parecía que no era tan vial. Y en todo lo que serían más procesos operativos y demás, al final hay que darle a las personas que van a estar en estos procesos la posibilidad de seguir pensando y seguir avanzando para ver cuál va a ser el futuro, que era un poco lo que decía antes José Manuel. Veamos hacia dónde vamos, porque todo lo que podamos automatizar va a estar ahí y lo podremos hacer con diferentes tecnologías. Y también es cierto que la tecnología en este momento yo creo que nos está comiendo un poco y va mucho más rápido de lo que quizás nosotros estamos pudiendo ir. Raúl, la creatividad no la tiene la IA. La creatividad la tiene el ser humano. Las redes neuronales del ser humano no se parecen en nada a las redes de la inteligencia artificial. El que haya estudiado un poquito de redes sabe cómo funcionan las redes, pero no funcionan así como el cerebro humano. Todo esto va a proporcionarnos una ventaja, vamos a decir, competitiva frente a las máquinas y la IA. O sea, esto no va a ser Skynet, ¿no? Qué buena analogía, Skynet. Perdona que, por empezar por lo último que acabas de comentar, yo soy un apasionado de la ciencia ficción.
pero creo que hoy en día cualquiera que se dedique a tecnología haría bien en ser como mínimo aficionado a la ciencia ficción, porque de aquellos relatos de los años 60, 70, incluso anteriores, de los grandes maestros de la literatura de ciencia ficción, pues se puede adivinar el presente, casi ya presente y futuro, ¿no? Pero bueno, dicho esto, por supuesto, a mí me gustaría pensar que así es, que hay mucho espacio para la creatividad, pero es verdad que no es tampoco lo que estoy viendo. Nos estamos relajando como sociedad en ese sentido también. 10, relajarse en estos tiempos. Correcto. Pero nos estamos relajando un poco como sociedad, porque estamos dando un poco también o apoyándonos en herramientas que tenemos al alcance de la mano, ese poder de crear cosas, ¿no? Pues eso, el buscar o hacer que la IA generativa a través de un agente conversacional me genere títulos de un programa de radio o incluso preguntas. Es muy interesante hacer ese ejercicio con las herramientas que todos tenemos a mano. Y eso también es una forma de creatividad, por no hablar de la tecnología también y de todas las nuevas aplicaciones que han surgido para crear obras de arte. Que efectivamente habría luego ya un bonito debate sobre lo que es arte y no es, ¿vale? Porque para mí el arte es una capacidad de expresión humana, con lo cual nada de lo que pueda hacer un algoritmo debe ser considerado arte, pero lo estamos utilizando para eso, ¿no? Es verdad que aquí hay todo un modelo de negocio que se está intentando explotar, pero vemos que perdemos un poco en ese sentido el foco, para mí, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Cómo lo que nos han vendido, nosotros mismos creíamos que iba a ser este proceso de hiperautomatización, ¿no? El concepto de hiperautomatización, que solo se iba a centrar en eso, ¿no? Que la inteligencia artificial nos iba a ayudar solo a procesar esas tareas más repetitivas y rutinarias, y sin embargo nos está ofreciendo otra cosa y lo estamos consumiendo. Jorge, danos una breve explicación de cómo se transforma un proceso analógico en uno digital en el trabajo que tú realizas y dónde te encuentras los grandes problemas. Uh-huh. Bueno, lo Y primero... también, ¿por qué no decirlo?, ¿dónde están los grandes éxitos? Correcto. Bueno, esto no es tan fácil, ¿no? Integrar nuevas tecnologías ya sabemos que cuesta, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay un axioma que es una prueba de concepto, ¿no? Que es probar una tecnología. Creo que nunca ha habido una que haya salido mal, ¿no? Entonces, todas las pruebas de concepto, por definición, salen bien. El problema viene en ponerlo en real, ¿no? Y empezar a usarlo. Entonces, lo primero es la definición de un proceso digital, que bueno, voy a dar mi definición. Al final, un proceso en fabricación, como hablábamos antes, al final generas un producto terminado que es tangible. Que es tangible. Y un proceso digital es un producto que lo termina el cliente, ¿no? El cliente lo consume y él lo está terminando, él lo vive, lo experimenta, ¿no? Y eso es lo difícil, ¿no? La gran dificultad ahora no es buscar. Hemos estado muchos años la gente de procesos buscando el proceso perfecto, el que combine eficiencia en coste, el mínimo riesgo y la mejor experiencia del cliente, y se trataba de acertar en el diseño, cosa que es muy complicada hoy día porque el contexto es muy cambiante. Cuando, como decía, como el proceso lo termina el cliente es caprichoso, envidioso, egoísta, ¿no? Al final un ser humano. Es un ser humano el que hay detrás. Ya veremos cuando en realidad los procesos hablen máquina y nosotros seamos espectadores. Pero bueno, hoy en día tenemos que hacerlo para ese cliente. Eso llegará, esto es muy importante. ¿Va a llegar ese máquina y van a hablar entre ellos? ¿O vamos a estar in the loop y no on the loop? Bueno, ya pasa, ¿no? Hay muchos procesos que ya hablan máquina, porque al final ya sabemos que con todo el IoT, que ya no se habla, ¿no? Internet of Things, teníamos todos los aparatos conectados. Ya la nevera puede hablar con Amazon para comprar producto, o tu impresora ya pide el cartucho si tú quieres, ¿no? Ya hablan máquina. Pero, por tanto, yo creo que hablar también con inteligencia artificial y que tomen decisiones más complicadas llegará, seguro. Otra cosa es dónde queramos como seres humanos ubicarla, ¿no? Pero llegará. Yo estoy seguro que sí, porque ya hablamos en lenguaje mucho más estructurado. Por tanto, el lenguaje, digamos, no determinista, pues acabará pasando, ¿no?
y decidirá que esta semana tu nevera decidirá que te tienes que, como el smartwatch le ha dicho, que estás cogiendo un poco de peso y haces poco ejercicio, pues la compra de la semana que viene incluirá en tu dieta pues algún tema más saludable, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? Esperemos que no. Se podrá hacer, ¿no? Otra cosa es si te vas a pelear con tu dietista o con tu algoritmo de la nevera porque te está quitando lo que más te gusta, ¿no? Pero bueno, y lo que decías, ¿qué dificultad nos encontramos? Precisamente en eso, ¿no? Que ya no es buscar el proceso perfecto. Ahora nuestro reto es utilizar la inteligencia artificial para esas opciones que tenemos, ¿no? Se trata de generar hipótesis que probemos realmente y que nos ayuden a definir realmente qué es lo que busca el cliente, ¿no? Y ser capaz de adaptar rápido. Por tanto, la métrica ya no es eficiencia, sino es capacidad de adaptación. Luego la pregunta va a ser la siguiente. ¿El cliente está preparado para absorber todo esto o tiene demasiado hype por todas las noticias que salen y la performance que estamos viendo constantemente? Hablaremos de la curva de Gartner, a ver si podemos sacar alguna conclusión. Esto es Datalogía, son las 11:27 de la mañana y damos paso al corte. Estás escuchando Datalogía. Datalogía by Cognizant. Alberto Pérez. El futuro es ahora. Bueno, pues continuamos aquí en Datalogía. Rápidamente hemos vuelto después del corte publicitario. José Manuel, esto no es todo negativo. Aquí hay una gran positividad que nos va a permitir a tener una vida mucho más certera, mucho más flexible, mucho más adaptativa y mucho más creativa. Pues mira, sí, lo comentábamos antes, ¿no? Y yo creo que es así. Siempre vemos como el tema de la IA como ese ser oscuro que está detrás y que parece que nos va a hacer quedarnos a todos en el paro y que todo va a ser horrible. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos, hay ciertas certezas que sí sabemos, y es que definir un proceso utilizando predictibilidad con la inteligencia artificial nos va a permitir vivir en un mundo más seguro. Y no estoy hablando de las cámaras de vigilancia para ver que alguien hace malo. Me refiero, por ejemplo, en ese producto alimenticio que entra en una fábrica, que tenemos un montón de IoT que está vigilando temperaturas, contenido, cómo ha sido el transporte, cómo está llegando, si hay algún problema en el clima, si hay algún grado de temperatura que puede afectar a ese componente, ¿no? Y toda esa información procesada por una IA que está determinando que esos datos pasa algo raro, que lo combinamos con una inteligencia generativa que te va a generar un informe de alerta y que va a hacer que ese alimento se pare en la cadena y que no llegue al ser humano. Eso es seguridad. Lo hablo en un antibiótico, lo hablo en un alimento, lo hablo en muchas otras cosas. Creo que estamos ante una tecnología maravillosa, que con un proceso medianamente bien hecho, con un poco de IoT y un poco de toda esta tecnología que viene, que es la inteligencia artificial, va a hacer que vivamos un entorno más seguro. O sea, que enhorabuena, que esto ha venido para hacernos vivir mejor. Sí, la evolución de la tecnología pasa por eso. O sea, estamos hablando de que antes utilizábamos el arado romano, que antes del arado romano, que fue un avance tecnológico brutal, pues se utilizaban otras formas de tecnología, pero poquito a poco. Un pequeño chascarrillo. Ojo con la tecnología, que en un podcast de estos de chistes, alguien dijo en un programa de radio cuánto tiempo tardó en hacerse una maleta, y dijo, ya lo tenían los romanos. ¿Cuándo se inventó la rueda? Pues hace mucho tiempo. ¿Y la maleta con ruedas? Pues hace 4 días. ¿Entendéis? O sea que, ¿veis? La inteligencia del ser humano hace falta. Raúl. Bien, pero justo de lo que hablábamos, ¿no? El arado, efectivamente, en la antigua Roma lo que permitió fue que tuvieran cosechas más productivas
y por tanto la civilización se consolidara y pudiera evolucionar mucho más rápido. En el mismo ejemplo que yo ponía de la máquina retroexcavadora, lo que nos han permitido los avances tecnológicos hasta la fecha ha sido hacer más cosas, ser más eficientes. Cuando llegó la máquina de vapor en la primera revolución industrial, lo que había era evidentemente un rechazo al cambio por parte de las personas que estaban trabajando, que hacían ese trabajo de forma manual. Las cadenas de montaje, cuando empezaron a automatizarse, la gente evidentemente se veía impactada. No sabían qué iba a ocurrir. Es el miedo al depredador, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo del ser humano y la IA, ¿no? Con esa analogía al hombre y la tierra, y es algo muy, muy elemental y está en nuestro ADN, ese miedo al depredador, esa psicología al cambio. Pero realmente lo que nos ha enseñado la historia es que cualquier avance tecnológico nos ha permitido evolucionar más deprisa. Para mí esa es la clave. Un segundito. Sí, lo que consideres. Es que no estamos viendo la parte positiva. O sea, yo de todo esto lo que veo es, al final, si el proceso se hace mucho más eficiente y efectivo, en lugar de trabajar 10 horas diarias, voy a trabajar 5. Voy a tener tiempo para disfrutar, para ir a leer un libro, irme a la playa o viajar. Cosas que solamente yo, como persona, voy a poder hacer. Y no lo va a hacer un robot por mí. Así que yo estoy súper contenta por todo esto, la verdad. Es que no le veo el fallo. Sí, yo pienso igual. Además, yo creo, si pensamos realmente que el valor del ser humano en una empresa es ese conocimiento que tiene, con esto podemos amplificar muchísimo el impacto porque puede contribuir, ¿no?, a amplificar ese valor que tú tienes y el conocimiento que tienes. Y cada uno individualmente, pues oye, ahora mismo las grandes corporaciones son las que aglutinaban de alguna manera los recursos y los medios para hacer cosas grandes. Pero yo creo que con la inteligencia artificial vamos a ver que pocas personas son capaces de hacer impacto muy grande, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que al ser humano, como ser humano, lo va a potenciar, y eso a mí me parece súper positivo. Eso que hablas de potenciar al ser humano, ¿cómo lo veis desde el punto de vista del mundo occidental donde vivimos, el primer mundo, con relación a otros mundos como el tercer mundo? Bueno, yo, si me permites, ahora voy con esa pregunta, pero sí que es muy interesante esa reflexión del mundo occidental. Ya no con el tercer mundo, sino con Oriente, ¿vale? Y yo como tecnólogo siempre he admirado, hace muchos años que fui a Japón, y en Japón, que es una sociedad que nadie duda que está ampliamente tecnificada, en Japón todo está automatizado, ¿vale? Ellos tienen una de las redes ferroviarias, por ejemplo, más evolucionadas del mundo. De hecho, fueron pioneros en los trenes de alta velocidad. Todo el proceso de cuando un tren llega de alta velocidad y llega a una estación, el andén está plenamente automatizado. Hay una barrera que no permite o que hace de barrera de seguridad para que los usuarios del transporte no tengan el riesgo de caer a las vías. Las barreras se abren automáticamente cuando el tren milimétricamente para donde tienen que abrirse esas puertas. Está todo perfectamente automatizado, semáforos, cambios de vía, estaciones con muchísimo tráfico. Y sin embargo, cuando yo estuve allí, lo que vi es un jefe de estación. ¿Vosotros creéis que hacía falta un jefe de estación? ¿Os acordáis de la figura del jefe de estación? Sí, claro. ¿Cuántos años hace que no veis un jefe de estación en España? No hace falta. La tecnología hace mucho tiempo que amortizó esa labor. Sin embargo, en Japón, en una sociedad mucho más tecnológica que la nuestra, sigue habiendo jefes de estación. Es una reflexión interesante porque al final su cultura es muy diferente a la nuestra en Occidente. Ellos respetan esa parte y quizá, no sé si es porque su propia filosofía, el estar más en contacto con la naturaleza, el respeto a ceremonias muy ligadas a la humanidad de las personas, han mantenido eso. José Manuel, que te veo ahí reflexivo. Bueno, sí, estoy escuchando y esta mañana, con todo esto, permitirme, donde antes he sido muy positivo,
me estaba Hace acordando 5 de una minutos, duda que básicamente. estábamos Vas a venir planteando. abajo, no puede No es venirnos abajo. Mirad, hay un enfoque en el impacto de todo esto en el humano que yo creo que es errónea, o que nos estamos dejando llevar porque una persona dice algo que es muy puntera y todos decimos, ¿cómo vamos a decir lo contrario? Si lo dice este señor y yo digo lo contrario, yo soy un ignorante, ¿no? Porque la representativa es esta. En todo esto de quitar trabajos mecánicos, etcétera, tareas malas, decimos, los que más van a sufrir son los juniors, ¿no? Los juniors van a desaparecer, no van a tener trabajo. Y sabéis una cosa, que eso es muy triste, porque es una reflexión en la que hemos entendido que un junior es un ser ignorante, carente de inteligencia y que solo vale para hacer fotocopias y traerme un café. ¿Vosotros creéis que cuando alguien sale de una ingeniería o de un máster, lo que viene es un conjunto vacío con un cerebro carente de contenido? Pues yo creo que tenemos que dejar de ver a los juniors como alguien que va a perder el trabajo y como que traen un montón de conocimiento activo, renovado y actualizado, que utilizando toda esta tecnología va a ayudar que todos nosotros y nuestras organizaciones sean mejores, y eso va a ser un contrapeso contra gente con mucha experiencia que no tiene su contenido actualizado y que está pensando que la IA le va a amplificar. Bueno, precisamente además lo peor al que nos enfrentamos nosotros ahora mismo es la gestión del cambio de estas personas que no tienen intrínseca esta parte de las nuevas tecnologías y demás que tenemos encima. Creo que de hecho ellos vienen a ayudarnos a aprender este nuevo concepto. La realidad es que el problema de la gestión del cambio está presente en todas y cada una de las compañías, por pequeña o grande que sea. ¿Cómo lo vivís vosotros con vuestros compañeros? Porque indudablemente vosotros que trabajáis en empresas superpotentes y supergrandes como es Cognizant y el Banco Santander, el Banco Santander y Cognizant, ¿os encontráis también con reticencias por parte de vuestros compañeros? Sí, muchísimas. Bueno, yo solo por una anécdota, cuando venía esta mañana en el coche llamé a mi madre, que uno tiene que llamar a su madre para contarle las novedades, y le dije, mamá, voy a la radio a hablar de inteligencia artificial y el ser humano, y dijo, la inteligencia artificial. Lo tenemos por todos lados, ha dicho mi madre. Y dice, a los mayores nos tenéis que dar tiempo. Y, o sea, me parece una buena reflexión, ¿no? Porque el tiempo para digerir, ¿no? Qué es capaz de hacer esta tecnología y cómo nos cambia. Y vamos a tener que dar ese tiempo a la gente. Y en las empresas va a pasar un poco igual. Lo que estamos viendo es precisamente que la gente joven tiene una capacidad mucho más natural de adaptación, porque están en un entorno para ellos nuevo y por tanto ese aprendizaje es mucho más natural. Carecen de la experiencia, pero no del talento y del conocimiento, eso está claro. Y lo que sí estoy viendo es que el talento senior, dependiendo en qué punto de la organización, empieza a cuestionarse realmente su propio trabajo, porque realmente hay cosas que hacían ahora, ¿no? Toma de decisión, para lo que necesitaban equipos que les dejaran de alguna manera la información sintetizada y trabajada para que ellos tomaran la decisión, que ahora pueden ser realmente más autónomos, pero realmente están adoptando estas tecnologías para eso, o estaban usando los equipos para realmente ayudarles a pensar y a tomar una buena decisión. Y van a ser capaces de adoptar estas tecnologías. Yo creo que va a requerir tiempo, pero sin duda es el gran eje del cambio, porque yo creo que la tecnología funciona. La dificultad es integrarla en el proceso diario y con los equipos, ¿no? Vosotros que sois insultantemente jóvenes, y menos José Manuel y yo, que nosotros ya estamos pensando en la jubilación. José Manuel y yo sí que tenemos hijos. Bueno, yo tengo más que José Manuel, contribuyo más al Estado que José Manuel. Pero bueno, su chaval es más o menos de la edad de los míos. No sé si tenéis vosotros hijos. ¿Cómo veis en los chavales, en vuestros hijos, el concepto de uso de inteligencia artificial? Los Reyes Católicos, ChatGPT, hazme un trabajo de los Reyes Católicos. Sí, yo tengo una anécdota, pero es muy divertida, de un hijo mío que pues hace ya, bueno, era chiquitito, tenía 8 años, y en clase pues le tenían que resolver un tema y nosotros no lo sabíamos, nos lo contó luego el profesor, y no recuerdo exactamente lo que le preguntaba, pero el niño contestó como muy seguro una cosa que no tenía nada que ver. Le dijo, ¿pero quién te ha dicho eso? Y dijo, Alexa.
¿no? O sea, mi hijo le estaba preguntando cosas para el colegio a Alexa, ¿no? Ya con 8 años, eso hace un par de años, ¿no? Entonces yo sí que les veo un uso muy natural para ellos, o sea, por lo menos mis hijos están entre 14 y 8 años, tengo 4, o sea que tengo un espectro amplio para entretenerme. Este contribuye más que nosotros, toma nota. Exacto, estoy apoyando las pensiones del futuro y yo les veo con un desparpajo muy natural. Y precisamente lo que hablábamos antes, amplifica cada uno con su personalidad, porque el que es más creativo lo utiliza para crear mucho más y el que es más reflexivo, más académico, pues lo usa para estructurar sus ideas y para realmente descomponer o estructurar el trabajo que tiene que hacer, ¿no? O sea que yo sí que les veo que no se hacen preguntas tan complejas como nosotros, ¿qué va a pasar con esto?, sino ellos están en una aplicación muy práctica de lo que viene, ¿no? Bueno, yo tengo la ventaja de que mis hijos todavía son pequeños y soy optimista en pensar que en unos años pues habremos aprendido de todo esto y sabremos utilizar, como decíamos en el programa anterior, ¿no? La tecnología para su justo propósito. Entonces tengo esa ventaja. Y también por la anécdota, por esto que se suele decir, ¿no? El refranero popular nunca miente en casa del herrero. Yo soy tecnólogo, me dedico a la tecnología y no dejo coger a mis hijos. No solo no dejo coger a mis hijos ni un móvil, ni una tablet, ni acercarse a un ordenador, sino que cuando estoy con ellos no me verán coger el teléfono móvil, ni la tablet, ni nada. Yo sé que es una postura muy radical y que quizá... No tiene por qué ser radical, Raúl. No todo el mundo comparta. Cada uno decide cómo educa a sus hijos, claro, y a mí me parece correcto. Claro, pero insisto que al final ellos, es verdad que son muy pequeños todavía y por eso estoy en esa postura, ¿vale? Ellos van a tener que convivir con la tecnología e insisto, yo estoy ahora mismo esperanzado en que estos años que les queda un poco... pues entre todos aprendamos también como sociedad porque tenemos algo muy potente entre manos, pero nadie nos ha enseñado a utilizarlo. Sí, mira, escuchándote, Raúl, se me ocurre un pensamiento. Si los procesos democratizaron y nos pusieron orden en un pequeño caos cuando utilizábamos los datos, pensemos en datos. Cuando llegó Internet apareció la Wikipedia, base de la civilización, ciencia exacta de lo que había que hacer. Pero alguien te dejaba ser disidente y decir, no estoy de acuerdo, hay que cambiarlo. Tu hijo le preguntó a Alexa, y es natural. Yo le pregunto a Gemini y a ChatGPT. Pero hay una gran diferencia. Si invertimos mucho tiempo en que los datos sean buenos, pero le preguntamos la verdad a quien no sabemos cómo utilizar los datos, ¿cómo sabemos que lo que nos dice es cierto? Y ahí lo dejo, porque la naturaleza de usar una tecnología bajo la asunción que lo que responde es verdad, necesita un contrapeso de entender cómo ha aparecido. En ciencia está claro, es empírico, si es factual, se puede hacer. Pero en humanismo, en historia, en religión o arquitectura, lo que pasó en una civilización de hace 2000 años no deja de ser un algo casi cierto, basado en una hipótesis de unos hechos que hemos encontrado, pero que no tienen por qué ser la realidad. Entonces, yo digo, todo está bien, pero creo que en el mundo ético, en el mundo atlántico, donde hacemos el contrapeso entre la ética y la regulación y menos en el otro lado, tengamos todos un poco de sentido común y trabajemos todos para que esa información, ese dato que se utiliza para responder a nuestros hijos, tenga un mínimo de credibilidad. Vanessa, ¿cómo ves tú el mundo de los chavales jóvenes? ¿Tienes hijos? No tengo hijos. ¿No tienes hijos? Menos mal. ¿Pero tienes sobrinos? ¿Tienes amigas que tienen hijos? Tengo sobrinos. ¿Y vas viendo cómo funciona el tema? Pues la verdad es que me están dando mil vueltas. Es que saben ellos más que yo. O sea, últimamente cada vez que hablo con... O sea, que a ti sí que te van a quitar el puesto de trabajo cuando te despides. Ojalá y que me jubilen y yo me pueda ir a la playa. Lo tengo clarísimo. O sea, no tengo de verdad ningún tipo de problema. Pero es cierto que ellos van muchísimo más rápido que nosotros. También es cierto que al final nosotros entramos en el bucle de cuando estamos trabajando.
nos focalizamos mucho en lo que estamos haciendo en el momento, ¿no? Y creo que ellos ahora mismo, pues los niños entre 12 que ya empiezan a tener móviles hasta los 20 y tantos que bueno, salen de la universidad y demás, creo que tienen mucho más poder de ir pensando en qué quieren o qué hacer en una amplitud más grande de pensamiento que nosotros actualmente, ¿no? Entonces creo que ellos están mucho más abiertos a ese cambio, que nosotros no tanto, ¿no? Porque nosotros lo que estamos viendo, bueno, pues es nuestro trabajo del día a día, que si contratos, que si ahora esto, que si tengo que dar el alta de la luz y ni siquiera te estás cuestionando que eso pueda ser de una manera diferente, ¿no? El otro día hablábamos que antes las empresas gestionaban los procesos para ellas, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora mismo es que realmente se tiene que gestionar para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Como comentabas antes también, José, los datos están ahí, pero al final también hay que ver desde el punto de vista en el que se están leyendo y cada uno nos tenemos que hacer nuestro pensamiento sobre ello. La historia, dependiendo de quién te la cuentes, de una forma u otra. Pero tú tienes que generar ese pensamiento. ¿Qué expectativas tienen tus clientes? Cuando te juntas con ellos y les cuentas, oye, hay que hacer una serie de transformaciones, una serie de cambios, esto es lo que te proponemos desde Cognizant, ¿qué expectativas tienen? ¿Se les abren los ojos? ¿Se asustan? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esa...? Bueno, la mayoría de los clientes, y aquí Jorge lo puede decir, lo que te piensan es, no, con todo esto de los procesos más automatizados, IA y demás, vamos a reducir personal porque van a estar haciendo otras cosas, etc. Es que yo no creo que sea así, es decir, al final estamos introduciendo estos nuevos conceptos para poder amplificar lo que estamos haciendo. Es decir, al final se abrirán nuevos productos, se abrirán nuevas... ahora un banco antes se dedicaba pues a dar créditos a la banca más personal, ahora son 1000 cosas las que realizan. Entonces, pues abrirán nuevas líneas de nuevos business en los que tendremos que trabajar y vendrá nueva gente a trabajar en esos business. Pero no estamos viendo, o sea, al final perder todo ese conocimiento de personas que tienes ahí creo que es un error. Claro, el paradigma realmente de la automatización, ¿no? Realmente el paradigma, y cuesta entenderlo, no es un ahorro de costes, sino evitar errores. En una tareas decíamos, monótonas, repetitivas, la máquina no se equivoca. ¿Por qué lo llevamos entonces siempre a reducción de costes? Porque lo que estamos hablando es de productividad y la productividad no es reducción única y exclusivamente de costes, de mano de obra directa o indirecta. Correcto, pero bueno, en estos micrófonos de esta emisora se habrá hablado muchísimo de productividad y de forma mucho más certera de lo que yo pueda definirla, pero la realidad es que no tenemos una fórmula matemática ni una única manera de calcular la productividad de una compañía o de una organización. Es algo que se ve desde muchos puntos de vista y yo creo que ahí está también el problema. Como no somos capaces de saber realmente cuánto, es difícil de cuantificar. No digo que sea imposible, es muy difícil de cuantificar. Y ahí viene el problema. Se ve siempre como un ahorro de costes y no debe ser así. No debe ser así. Sí, pero es verdad que, bueno, es una visión muy utilitarista, ¿no? Pero en el fondo en la empresa al final rige una cuenta de resultados, ¿no? Y el coste, que generalmente está en muchas variables, ¿no? Pero uno de ellos también es el personal, pues se tiene en cuenta, ¿no? Pero es una visión miope pensar que transformar un proceso es únicamente bajar el coste. Eso al final te lleva a tomar decisiones probablemente incorrectas en el largo plazo, porque es lo que decimos. Yo en realidad no estoy sustituyendo mano de obra, no estoy sustituyendo un cerebro que me puede contribuir a mi empresa de muchas maneras. Hoy día lo tengo asignado a una tarea por la que si pongo una máquina es mucho más eficiente, pero si no te planteas qué hacer con esa persona, pues es una visión miope. Evidentemente estás perdiendo, como decía Vanessa, un potencial para hacer más cosas, para contribuir más, para abrir nuevos horizontes, ¿no? Pasa que eso, hacerlo en una empresa a escala, requiere una visión y un liderazgo muy importante, ¿no? Y a veces el corto plazo prima y parece que es una ecuación sencilla de hacer, pero yo creo que debemos incorporar en esas variables, en esos casos de negocio, el qué hacer con todo ese conocimiento que hoy en día lo tengo por la experiencia, que no tiene nada que ver con la tarea en la que está esa persona integrada, ¿no? Es más, y aquí cuanto más complejo sea el proceso, y procesos que además hemos automatizado, ¿no? en muy diferentes compañías y llevan mucho tiempo funcionando,
¿qué ocurre cuando ya no hay ningún humano que tenga el conocimiento del proceso real y el sistema falla? ¿O debemos evolucionar el sistema y ya no hay ningún humano que lo conozca? Pregunta difícil de la semana. Pregunta difícil de datalogía. ¿Cómo veis el mundo dentro de 5 años? Vanessa. ¿Cómo ves? ¡Uy! Acaba de salir ahora mismo, menos mal que estamos grabando el programa, cuando he hecho la pregunta, esto va a quedar reflejado. Queridos amigos, ¿han visto ustedes la cara de Vanessa, de Jorge, de José Manuel y de Raúl? Ha sido espectacular. Yo creo que he hecho una pregunta bastante clara y simpática, ¿no? Se lo has hecho a Delfos. A Delfos. Es que vosotros sois el oráculo. Pues yo voy a decir que estoy con mi serie de... estoy intentando meditar y viviendo el presente. No me voy a planificar cómo va a ser el futuro dentro de 5 años, porque es que ahora mismo es tan cambiante que es que ni me lo imagino, sinceramente. No lo tengo en mente. No eres capaz de percibir lo que va a pasar, ¿no? No, la verdad es que Muchas no. veces miramos demasiado al futuro, ¿no? Y no miramos el eso se día de llama, hoy. eso se llama ansiedad. A ver, yo me he comprado la bola de cristal en Amazon, la tengo bueno. desde la semana pasada, Sí. y le he preguntado. ¿vale? Sí. En Oye, 5 ¿por qué en años, Amazon y no en Temu? Bueno, pues porque yo me he ¿Eres comprado clasista? la premium. Me he comprado la bola premium, porque no quería alucinaciones. Fabricada en China igualmente, ¿eh? Y me ha dicho que en 5 años vamos a estar exactamente igual, con problemas parecidos, pero yo creo que va a haber problemas de la humanidad grandes, porque pensemos que, joder, lo chulo, ¿no? Sería que los problemas complejos del mundo, ¿no? El hambre, las guerras, etcétera, se resolvieran. Yo creo que ese copilot para eliminar la parte emocional del ser humano que genera problemas, pues nos puede ayudar las máquinas, ¿no? Ese copilot con gente que controla el mundo para eliminar esos sesgos que nos llevan a no resolver los problemas grandes. Pues mira, esperanzado, porque como os dije antes, que toda esta tecnología, todo este diseño de procesos sirva para que vivamos un entorno más seguro, con alimentos más seguros, con diagnósticos más seguros y con cosas que nos van a hacer mejor, yo lo veo fenomenal. Yo la verdad es que no he hecho el ejercicio, pero al salir de aquí lo voy a hacer y se lo voy a preguntar a estos agentes conversacionales, a ver qué opinan ellos realmente y qué respuesta me pueden dar. Por curiosidad, yo realmente creo que estoy muy de acuerdo con Jorge. Yo creo que lo que realmente más bien le pido a lo que va a ser nuestra sociedad en 5 años es a que empiece a aplicar toda esta tecnología a resolver problemas reales y desafíos muy importantes que tenemos a nivel de civilización. Conclusión, ¿podemos decir que todavía tenemos tiempo para adaptarnos y para ir evolucionando y para poder interferir en ella y que no nos coma Skynet? ¿Podemos decirlo? Sin duda. ¿Sin duda? Sí. Claramente. Sí. ¿No tenéis ningún miedo en explicitarlo así? Porque sobre esto podemos hablar largo y tendido con otras personas que opinan diametralmente opuesto a vosotros. Encantado de conversar con ellos. Tenemos pendiente un programa donde metamos la computación cuántica porque eso sí que va a dar ese salto tan grande. Bueno, queridos amigos, Datalogía se termina. Y se termina, pero continuará el año que viene. Así que felices fiestas, feliz año nuevo y que disfrutéis muchísimo de la familia. Y nos vamos, porque ya nos dicen que nos vamos hasta el año que viene.